bienvenidas a una nueva sesión de Urnas y Democracia, esta vez con motivo de las pasadas elecciones en el país el domingo 25 de junio. Hoy nos acompañan dos expertos, dos personas que han tenido un desarrollo académico y profesional de altura y que además tienen grandes vínculos con el país. En primer lugar, presento a Rogelio Núñez Castellano, investigador senior, asociado del Real Instituto Elcano, doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, experto en Historia y procesos políticos electorales de América Latina, y sus áreas de investigación versan sobre la historia y la actualidad política de la región. Y nos acompaña también Juana Margarita Guerrero Garnica, también de la Universidad de Salamanca, de la Casa, y también del Instituto de Iberoamérica, donde estuvo una temporada, y de la Universidad Rafael Landívar, candidata a diputada por Listado Nacional con Semilla y secretaria municipal de Cobán y secretaria departamental de Formación Política de Alta Verapaz. Bien, hago 4 apuntes muy generales y os doy paso a vuestros análisis. Si quiere comenzar, Juana. En primer lugar, bueno, yo creo que por simplemente apuntar unos resultados que han llamado mucho la atención. Hablábamos antes, off the record, de que el gran victorioso al final ha sido el voto que no ha querido seleccionar a ningún candidato, el voto nulo, ¿no? Y nada, con estos resultados, con un panorama igual con ciertas irregularidades, con algunas disputas, os doy paso para que hagáis vuestros análisis. Juana, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla Sí, por también supuesto. para ir mostrando. Em, Me dice si se mira ya. Perfecto. Ok. Pues quizás lo primero es ponernos brevemente en el contexto, ¿verdad? Para poder hablar de las elecciones generales. Entonces yo creo que primero hablemos un poquito del contexto y luego de los resultados. No pienso tardarme demasiado, hacer demasiado énfasis en cada uno. Pero para hablar del contexto, pues lo primero es hablar un poquito de la situación de la democracia en el país. Entonces está marcada como la gran mayoría de los países de la región de América Latina por un proceso de fatiga del sistema democrático que se ve reflejado en elementos como la cooptación del Estado, el deterioro de las instituciones del Estado, la opacidad en el gasto público, luego también en estallidos sociales que van ocurriendo, por ejemplo, el de 2015 contra Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, que terminó en la destitución de ambos, con Jimmy Morales en 2019, que también se fueron acrecentando a finales de su periodo electoral, y con Alejandro Yamatei, pues que empezó mal, de entrada empezó mal y no pudo paliar la crisis del COVID-19. A eso se le agrega la cooptación del organismo judicial, la cooptación de la única universidad pública del país, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, y que vemos con preocupación que los distintos índices de calidad de la democracia pues ubican a Guatemala siempre en los últimos lugares, encima solo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Para hacer un poquito ahí de ponerlo en comparación, en 2015 presentamos también en Urnas y Democracias con Sonia Rubio eh, el proceso electoral, que fue justo después de que Otto Pérez Molina dejó el cargo. Y los desafíos de país eran la lucha contra la corrupción, la violencia y la crisis institucional. Pareciera que seguimos en pausa y que el problema sigue siendo exactamente el mismo. No hemos sabido mejorarlo. Y esto tiene que ver con que los problemas de país aquí en Guatemala son problemas con raíces profundas, empezando por la pobreza y desigualdad. Quizás ahí es donde está el verdadero origen de todo lo demás que se venga. Tenemos para 2022, en diciembre, un 59% de personas que viven en condiciones de pobreza, según datos del Banco Mundial. Eh, También altos niveles de personas que sufren y padecen desnutrición crónica y aguda. Por ejemplo, en abril de este año fueron registradas 6 muertes de niños
de menores de edad por desnutrición aguda, 4 de los cuales son niños y niñas que viven aquí en mi región, en Alta Verapaz, que es uno de los 3 departamentos que tiene las más altas incidencias de pobreza y desigualdad del país, junto con Huehuetenango y Quiché. Em, el deterioro de las instituciones públicas, pues también se ve en el mal manejo de toda de la cosa pública en general. Por ejemplo, concesiones de licencias de exploración y explotación minera a cielo abierto, que fueron otorgadas de forma anómala, por medio de sobornos, por ejemplo, que estaba investigando la FESI de Juan Francisco Sandoval Alfaro y que le representó a él el detonante para irse al exilio. Esto fue la última investigación que pudo hacer antes de tener que irse al exilio. En malversación de fondos públicos como los del préstamo que otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica hace un año, hace 2 años, para la construcción de 9 hospitales regionales, los cuales aún no están en construcción y de los cuales se han malversado fondos para 5 hospitales por lo menos. También un rasgo característico que han tenido los últimos gobiernos, pues han sido rasgos regresivos en materia de protección de derechos humanos, de deterioro profundo del Estado constitucional de derecho, como por ejemplo la persecución de operadores de justicia, de periodistas y columnistas, de medios independientes, el cierre incluso de medios independientes, persecución a líderes de oposición y desmantelamiento de las instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción. Inició con Jimmy Morales y Yamatei le dio continuidad a este proceso. Del sistema de justicia, pues que está totalmente cooptado. Se eligen cortes cada 5 años en Guatemala, según nuestro sistema, por medio de comisiones de postulación, para elegir magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones. Pero en 2021, el 13 de octubre, se cumplieron 2 años sin elección de cortes. Estamos hablando de cortes hechas a la medida del aparato estatal que está cooptado. El mismo sistema se utiliza para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y Fiscal General, que dadas las condiciones en las que nos encontramos en este momento en el país, pues son cortes y es un ministerio público y es un Tribunal Supremo Electoral al servicio de la red de cooptación del Estado. En cuanto a los partidos políticos, pues con información actualizada al 26 de mayo de 2023, en la página del Tribunal Supremo Electoral están registrados 30 partidos políticos, de los cuales 26 están participando o participaron en el proceso electoral que acaba de culminar en su primera fase este 25 de junio. A principios de mayo de 2021, 23 estaban participando con binomio presidencial y a finales de mayo, con la expulsión del proceso electoral del outsider de Carlos Pineda, pues participaron 22 partidos con binomio el día de las elecciones. Esto lo que demuestra es una enorme erosión y una fragmentación muy profunda también del sistema de partidos políticos. El de Guatemala, pues, cabe señalar que es uno de los países que tiene uno de los niveles menores de institucionalidad en toda América Latina. Entonces, todos estos partidos políticos, estos 30 o la gran mayoría, comparten su origen en los partidos de inicios de la era democrática final de los 80, pero también, según una investigación que hizo la CICIG, con ayuda de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, pues también tiene su origen en las CIACs, que son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que luego fueron mutando a redes político-económicas ilícitas, que además son las que patrocinan o que forman y conforman un buen número de partidos políticos en el país. En cuanto a los candidatos, pues luego de que Carlos Pineda, quien iba puntero en las encuestas de opinión como candidato por el partido Prosperidad Ciudadana,
fuera expulsado por medio de una resolución, un fallo dictado por la Corte de Constitucionalidad, que también dejó por fuera a la totalidad de las candidaturas del Partido Prosperidad Ciudadana. Se redistribuyeron los votos. Estos votos huérfanos fueron distribuidos en su mayor medida en los partidos que ni siquiera aparecían como punteros en las encuestas. Una vez expulsado Carlos Pineda, pues aparecen como tres punteros: Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que ella pues ya tiene una larga trayectoria de participación política con la UNE, al igual que Suri Ríos, de la Alianza o de la Coalición Valor unionista de la familia Arzú. Aproximadamente 20 años ambas participando en política en Guatemala. Y Edmond Mulet con el partido Cabal en esta ocasión. Quizás habría que hablar un poquito de qué es lo que se elige, ya que estamos hablando de los candidatos. En las elecciones generales en Guatemala se elige presidente y vicepresidente, 32 diputados por listado nacional que representan a la generalidad del país, a la totalidad del país. 128 diputados para 23 distritos electorales. El número de diputados por distrito electoral depende de la cantidad de población que haya en cada distrito electoral. 340 consejos municipales y además 20 diputados para el Parlamento Centroamericano, de 21 que integran, siendo la casilla 21 para el presidente saliente. Entonces, sobre esto, pues hablar un poco de los programas, de estos candidatos que acabamos de mencionar. Pues hay una retórica populista muy enraizada en la mayoría de las propuestas que se presentaron durante la campaña de este proceso electoral. Reduciéndolo a los tres que iban como punteros o que mostraban como punteros las encuestas, pues podemos mencionar la retórica de Suri Ríos, que por ejemplo hacía mucho énfasis en la implementación de lo que se conoce como el modelo Bukele, y que ella lo encaminaba a crear y fortalecer estrategias de seguridad nacional, sobre todo haciendo mucho énfasis en fortalecer al ejército y sacarlo a las calles, y restablecer la pena de muerte, que es básicamente inviable porque estamos adheridos al Pacto San José y no podemos implementar políticas que sean antiderechos humanos. En el caso de Sandra Torres, pues que ya lo que se mantuvo mencionando como su retórica en este proceso era la continuidad de los programas sociales que implementó el gobierno de la UNE cuando estuvieron en el poder en 2008, en el periodo 2008-2012. Y Edmond Mulet hablaba de programas de jubilación universal, por medio de los cuales todos los guatemaltecos al cumplir 65 años sin ningún tipo de trámite, mensualmente va o podría recibir 500 quetzales, aproximadamente $70 mensuales. Ofreció también medicina gratuita, apoyo económico para madres solteras, becas universitarias y demás. Mientras que los dos candidatos que todavía en ese entonces ni siquiera salían en las encuestas, como Manuel Villacorta con el partido Voz y Bernardo Arévalo con Movimiento Semilla, pues presentaban propuestas más programáticas. Manuel Villacorta, entre otras, presentaba como parte de sus políticas públicas a implementar mejoras en la PNC, ampliación a la red vial, una ley de aguas, cuidado de la red hídrica del país, y el plan de gobierno de Semilla que presentaba Bernardo Arévalo, pues es un plan que tiene 10 ejes de trabajo, que incluye políticas de desarrollo, de protección, de asistencia social, de lucha contra la desnutrición, de lucha contra la corrupción, mejoramiento de la infraestructura, cuidado de la naturaleza, apertura de fronteras, etc. ¿Qué nos decían las encuestas? Pues la intención de voto, y estos son datos de la agencia Prodatos que publicaba Prensa Libre, que ha publicado Prensa Libre. Para el 2 de mayo, Carlos Pineda era el que tenía la delantera
y acumulaba un 23% de la intención de votos. Y estaba seguido por una suerte de triple empate en las que Edmond Mulet, Sandra Torres y Suri Ríos tenían 10.4, 10.3 y 10% respectivamente de intención de votos. Esto según la encuesta de Prodatos publicada por Prensa Libre. Y para el 22 de junio de 2023, 3 días antes de la encuesta, 3 días antes del proceso electoral, pues hubo un giro, ¿verdad? Con la salida de Carlos Pineda, pues se mantuvo Sandra Torres o subió más bien Sandra Torres en intención de votos, tomando en cuenta que ella era la segunda en esa intención de votos en las encuestas anteriores, pues era lo lógico que ella subiera y su intención de voto aparece con un 21.3%, seguida de Mulet con 13.4% y Suri Ríos con un 9.1%. Lo importante aquí es que el sondeo hace énfasis en el aumento de intención de voto nulo, que para abril era de un 6.3% y para el día de la última encuesta del 22 de junio, pues un 13.5% de la población decía que iba a votar nulo y un 14.8% que iba a dejar las papeletas en blanco. Creo que hay un poco de confusión en la población en cuanto a qué significa voto nulo y qué es el voto en blanco. Villacorta y Arévalo seguían sin aparecer en las encuestas. No les adjudicaban ni siquiera un 3% de intención de voto. ¿Y qué pasó? Tomemos en cuenta que estamos hablando de un padrón electoral de 9.372.164 empadronados. En cuanto a los resultados, pues tuvimos apenas un 60% de participación ciudadana, 2 puntos porcentuales menos que en 2019, es decir, hubo menos gente que se acercó a votar y tuvimos un crecimiento en cuanto a votos nulos de un 17.38. Estos con datos actualizados al día de ayer, 26 de junio, a las 10:30 de la noche. Votos en blanco tuvimos 7, votos inválidos porque mal realizados, pues 63.408. Y la gran sorpresa es que los que van a segunda vuelta es Sandra Torres contra ninguno de los que aparecía como punteros. Y con Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla, que era al que menos le daban oportunidad en las encuestas de salir como candidato a la vicepresidencia y tampoco para tener suficientes curules para hacer una oposición de fuerza en el Congreso de la República. Y se repartieron el porcentaje de intención de votos validados. Sandra Torres pasa segunda vuelta con 15.76%, mientras que Bernardo Arévalo pasa segunda vuelta con 11.8% de intención de votos. O sea, un 16 y un 12%. Participación ciudadana de 60%. Para tener una idea, entre los que estaban como punteros, el siguiente con mayor cantidad de porcentaje de votos está el partido Vamos, que es el partido oficial, el que tiene a Yamatei en este momento en el poder, 7.8%, Viva un 7.2%, Cabal, que es el partido de Mulet, que era el que aparecía como tercero pujante en este proceso electoral con 6.7%, el valor unionista de Suri Ríos con 6.5% y Voz aparece con un 4.3% de votos validados a su favor. Esto ha hecho una variación en la distribución del Congreso. Por ejemplo, en la madrugada aparecía Vamos con una bancada mayoritaria de 40 curules, seguido de la UNE con 27, Semilla con 24, y el partido Cabal con 18. A mediodía ya había variado un poco. Vamos, tenía una curul menos, 39 curules. Semilla 23, también una menos. La UNE 28, le aparecía una más. Y Cabal, pues aparece con 18, siempre con sus 18 curules. Estos datos todavía están variando, es decir, no puedo hacer una aseveración, pues todavía están variando porque están en periodo de impugnaciones los resultados.
En cuanto a corporaciones municipales, al ser 340, pues no quiero extenderme demasiado, pero hablando de la ciudad capital, eh, pues valor unionista, es decir, hay un continuismo de los unionistas que llevan más de 20 años ahí en la Municipalidad de Guatemala, y la menciono por ser la que está en el centro también en la capital, donde están presidente y vicepresidente. Pues ellos obtuvieron un 22,9% de los votos, creo un 22,76%, son aliados de valor de los unionistas. Y aquí se da una redistribución. La Alianza FOPA por la Ciudad, conformada por los partidos URNG Maíz, WINAC y Movimiento Semilla, pues obtiene un 16,7%. Logran meter a una concejal, que es una mujer muy preparada. La UNE obtiene un 6,9%, Podemos 3,9% y todos un 3,5% de votos. Ellos son los que mayormente van a integrar el Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala. Diputados al Parlacén, quienes más obtuvieron votos fueron el partido Vamos, el partido oficial, con 11,82% de votos, Unidad Nacional de la Esperanza con 10,6%, Movimiento Semilla con 7,6%, Viva 4,9% y Valor Unionista 4,6%, que son quienes más diputados al Parlacén escalonado por el sistema DONT, son los que tendrán como representantes en el Parlamento Centroamericano. Y termino con algunas incidencias. Hubo actos de violencia, eso sí, menos que en otras ocasiones, menos que en 2015 y en 2019, por ejemplo, y bastante menos que en procesos anteriores. Confirmados por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, pues hubo en San José del Golfo, que es municipio de Guatemala, y en San Martín Zapotitlán, en Tableu, dos hechos de violencia que produjeron que se suspendiera el proceso electoral ahí, siendo que solamente va a repetirse la elección de candidatos al respectivo Consejo Municipal, ahora que sea la segunda vuelta de presidente y vicepresidente. Y hubo otros hechos de violencia en Zipacates, Cuintla, en Chiseca, Alta Verapaz y en Tongo, Huetenango, que son áreas fuertemente conflictivas, pero en estos casos, en estos tres, se lograron frenar los hechos de violencia y continuó el proceso. Hay otros hechos sin confirmar, como en Malacatán, San Marcos, en Jutiapa, en Ixcán, Quiché, en Petén, en otro municipio de un área altamente conflictiva también de Alta Verapaz, en el municipio de La Tinta, pero no fueron confirmados como tales por el Tribunal Supremo Electoral. Básicamente este es el contexto y los resultados de nuestro proceso electoral. Creo que lo mencioné como bastante, muy, muy reducido, pero creo que con esto, Muy con reducido, esto hay. muy preciso. Muchas gracias, Juana. Al final te agradezco un montón el contexto histórico y todo este detalle de los votos y cómo se han ido distribuyendo. Es muy complejo, pero a la vez mm, ha sido muy preciso. O sea que gracias por tu aportación. Doy paso a Rogelio Núñez cuando quieras. Lo mismo, si tienes alguna presentación o algo, puedes compartirnosla sin problema. Perfecto, muchas gracias, Emma, y muchas gracias el estupendo puesta en contexto de Juana, que me evita a mí tener que dar muchas explicaciones. Y lo que no tengo ninguna presentación, quiero lanzar algunas ideas que quizá puedan servir para que dialoguemos o debatamos, ¿verdad? En principio me gustaría resaltar que más allá de lo que se ha dicho, sobre todo en prensa internacional, no tanto en guatemalteca, porque en Guatemala sí conocen muy bien cuál es la situación, estas elecciones, esta segunda vuelta, no se va a dar, no es un eje entre dos partidos de izquierda que intentan aspirar al poder. El duelo es otro lado, es continuismo versus cambio. Es élite tradicional que ha cooptado, como bien decía Juana, el poder durante muchos años frente a una propuesta alternativa y diferente que es la de Bernardo Arévalo. Mientras que Sandra Torres, que es verdad que su partido, su exmarido, incluso ella, se declararon en algún momento socialdemócratas, pero en realidad desde 2008 y sobre todo de 2015 cogobernando el país
junto con los diferentes ejecutivos, el de Morales en un primer momento, el de Yamatei ahora, y han estado en realidad cogobernando el país en esa alianza informal que algunos lo llaman pacto de corruptos. Habría que definir un poco mejor qué es eso, pero lo que sí es verdad es que en realidad estamos entre cambio, Bernardo Arévalo, y continuidad de lo que se ha hecho con Yamatei, con Morales, incluso podríamos irnos mucho más atrás, que representa Sandra Torres. De hecho, una de las ironías de la segunda vuelta es que todos aquellos grupos políticos y económicos que, y perdónenme la expresión, pero es así, detestaban a Sandra Torres por autoritaria, decían ellos, por izquierdista, decían ellos, ahora van a ponerse en torno a ella, no sé si públicamente muchos, pero por lo menos sí lo van a intentar para evitar el triunfo de alguien que realmente sí es un desafío para el statu quo, como es Bernardo Arévalo, desde, por cierto, posturas de izquierda moderada y reformista, que eso no hay que olvidarlo, porque a partir de ahora vamos a vivir una época en donde a Bernardo Arévalo se le va a achacar de ser proabortista, de querer seguramente quitar las tierras a sus propietarios legítimos, etcétera. Es una campaña que ya ha empezado, de hecho, porque yo ya he escuchado que, por ejemplo, que, bueno, que Sandra Torres es socialista, pero lo peor es que Bernardo Arévalo es marxista. Ya está circulando una campaña negra contra Bernardo Arévalo. Entonces, bueno, primero quería aclarar este punto. No es tanto dos izquierdas pugnando, sino continuidad versus cambio. Esa sería la primera reflexión que me gustaría lanzar. Segunda, algo estamos haciendo mal en América Latina, no ya en Guatemala, en América Latina. No estamos leyendo a nuestras sociedades. Incluso diría más, no las estamos comprendiendo. Recuerdo que cuando se celebraron las elecciones en Brasil, prácticamente se decía que Bolsonaro quedaría muy lejos de Lula en la primera vuelta y que incluso Lula podría ganar en primera vuelta. Bueno, no ocurrió eso. Bolsonaro sacó muchísimo más votos de lo que se pretendía, de lo que se suponía, e incluso pudo haber ganado perfectamente esa segunda vuelta. Bueno, aquí ha pasado lo mismo. Juana lo ha puesto perfecto. Las encuestas, que quiero creer que eran verídicas y que no estaban compradas como algunas otras en algún periódico online, por ejemplo, la república.gt, que constantemente daba un 25% de intención de voto a Zuri Ríos, en fin, lo dejo ahí. La verdad es que si creemos que la encuesta de Prensa Libre, yo lo creo, era seria y no estaba comprada, algo está muy mal hecho. No es posible que el candidato que ha pasado a segunda vuelta pasara de un 3% el día 22 de junio, como muy bien decía Juana, a un 11%. Y claro, dada la fragmentación extrema de Guatemala, le permita acudir a una segunda vuelta. Más allá de eso, insisto, no estamos leyendo bien lo que nuestras sociedades están pidiendo. Se leyó un poquito mejor el voto bronca, que lo llamo yo, el voto de rechazo, el voto nulo, es cierto, pero evidentemente esa frustración acumulada en Guatemala y en toda América Latina busca lugares por donde concurrir. En Argentina, por ejemplo, ahora tiene a Milei como alguien que articula ese descontento. En Guatemala lo tuvo en Pineda, pero no lo encontró. Bueno, no pudo ser al final por todas estas mañas del sistema, un sistema que está cooptado, es cierto, pero que ya hemos visto que no es capaz de cometer fraude. O no se da cuenta de que alguien a quien desprecia finalmente se convierte en una alternativa que puede poner en peligro su propia supervivencia, con lo cual no es tan todopoderoso. El sistema, este pacto de corruptos, pues al final hace aguas y tantas aguas ha hecho que ahora mismo para muchos analistas Bernardo Arévalo tiene muchísimas posibilidades de ser el próximo presidente. ¿Qué más? Bueno, muy interesante y todavía no lo tengo claro y no tengo una respuesta cómo Bernardo Arévalo ha conseguido esto. Yo que le seguía en Facebook reconozco que veía algo que me llamaba mucho la atención, un movimiento y un líder cada vez más presente en las redes sociales. Yo creo que aprendió de Carlos Pineda, solo eso, porque Carlos Pineda y Bernardo Arévalo son la noche y el día. Uno es académico, serio, reformista, hombre de Estado, incluso diría yo, me refiero a Arévalo, y el otro es un populista populachero, con una gran capacidad de empatía, pero con una idea de Estado
con una total ausencia de idea de Estado, en el caso de Carlos Pineda. Con lo cual, ya que tiene que ganar un outsider, si me permiten llamar a Bernardo Arévalo outsider, pues por lo menos que sea Bernardo Arévalo y no un peligro para la institucionalidad y para la estabilidad como era Carlos Pineda. Porque podría haberse convertido en una especie de nuevo Bukele o un nuevo Jimmy Morales, una de las dos cosas, pero no había un término medio entre esas dos posturas. Entonces yo creo que Bernardo Arévalo ha conseguido sobre todo captar el voto joven, captar el voto urbano, captar el voto del descontento, atraer el voto de las izquierdas, tanto de los que votaron a Telma Cabrera hace 4 años, una izquierda un poco más radical, como la de Manuel Villacorta, que era el que se suponía que podía dar el sorpaso, y nada, precisamente su fracaso yo creo que lo ha aprovechado Bernardo Arévalo. Creo que también ha captado parte del voto de Mulet, que ha sido una auténtica decepción, más el propio voto que tenía, y todo eso le ha llevado a la segunda vuelta. Para ir terminando, porque no quiero extenderme mucho, quiero de todas formas destacar algo muy importante. Los partidos del sistema, que son muchos y fragmentados y que se llevan muy mal en las elecciones, aunque luego pactan, eso es cierto, pues bueno, han demostrado, sobre todo Vamos, el oficialismo, su gran fortaleza. Es verdad que es una fortaleza producto del apoyo del Estado, del apoyo de los alcaldes, que son claves, por cierto, en todo este proceso, aunque por cierto Semilla creo que solo tiene un alcalde. Esto es muy importante porque a la hora de la segunda vuelta Semilla tiene que captar votos fuera de las ciudades y creo que ese es el gran reto. Y esto nos lleva a un problema, y con esto termino, que es la gobernabilidad futura. Sandra Torres, si ganara, creo que puede conseguir gobernabilidad porque tiene experiencia de clientelismo y de pacto con las otras fuerzas políticas del sistema que son mayoritarias, más o menos rondan unos 100 escaños de los 160. Entonces sí podría conseguir gobernabilidad política, pero no sé muy bien si social, porque el grado de frustración y de animadversión es muy, muy elevado. Por contra, a Bernardo Arévalo tiene otro problema diferente, que es, dudo mucho que pueda conseguir gobernabilidad política porque yo estoy prácticamente seguro que el Congreso le va a taponar cualquier tipo de reforma, que finalmente son reformas que van en contra de quienes han estado manejando el sistema, y sí va a tener apoyo ciudadano, aunque me temo, y de verdad lo temo de todo corazón, que pueda ser una experiencia muy ilusionante al principio y muy frustrante enseguida. Y me recuerda, podría recordarme a lo que le ha ocurrido a Boric en Chile, incluso a Petro en Colombia. Un cambio muy querido, muy necesario también, por cierto, que reúne y concita un gran apoyo ciudadano y esperanza, pero tal es la dificultad de gobernar en este engranaje que pronto te decepcionan. Y bueno, ya por ejemplo sabemos lo que ha pasado con Boric, un hombre que, más allá de otras características, tiene algunos puntos en común con Bernardo Arévalo: moderado, reformista, izquierda moderada, etcétera. Bueno, aquí lo dejo y espero que haya un poco de intercambio de pareceres. Juana, puedes si quieres comentar lo que quieras. Sí, yo coincido con Rogelio en todo lo que estaba mencionando. Quizás me atrevería a decir, yo no me atrevo a llamar a Bernardo outsider en todo el sentido de la palabra, en realidad, porque, digamos, sí ha tenido carrera diplomática toda su vida, básicamente toda su vida, haber nacido y crecido en el exilio, y luego hecho carrera diplomática, luego ser ahorita mismo diputado al Congreso, quizás como presidente o candidato a la presidencia, pues ahí sí es tu primera experiencia. Pero creo que este resultado está más dictado por este hartazgo que hay en toda la región de la clase política gobernante, que eran élites. Digamos, el hartazgo viene casi desde el momento en el que nuestros estados se configuraron como tales, por la forma en que esta élite que conformó los estados ha dirigido los estados, que han sido sus feudos. Si lo queremos llamar de una manera muy fuerte, han sido sus feudos. Y luego, pues, que se han venido incorporando a este sistema que es cuasi feudal, pues, además otros elementos como el crimen organizado, el narcotráfico y demás, que se ha ido entremezclando con esta élite política y económica.
La población está cansadísima. El problema es que sí, veo que puede ocurrir exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos esa capacidad cuando uno mira los resultados a nivel de los consejos municipales, esas 32, 340 consejos municipales que hay a lo largo del país, pues la mayoría está distribuida entre Valor, Vamos, el partido Victoria y por ahí la UNE creo que tiene unos cuantos por ahí, que estuvieron en un proceso de intentar seguir haciendo alianzas entre sí y que además atiende, hay otro elemento que no mencioné, eh, y creo que es un elemento de análisis que me hace falta, pero ya es un análisis que ya se ha hecho, que tiene mucho que ver con el neopentecostalismo, incursionando en la política de América Latina. Y Guatemala no es la excepción. Todos estos partidos que acabo de mencionar, al final, todos estos que acabo de mencionar y los que no, son partidos neopentecostales. Y Hasta el viva, Partido Humanista. ¿Cómo? viva. Ah, bueno, sí, Viva, Viva, Valor, son la máxima expresión del neopentecostalismo. Bueno, de hecho, Suri Ríos es hija del que metió el neopentecostalismo a Guatemala por medio de la Iglesia Verbo, de su papá, el señor Ríos Montt, que además trae la mancha del genocidio en Guatemala también, ¿ve? Entonces, traen una línea de continuismo de toda esta fuerza política, económica y de ejercicio de poder entendido desde la violencia y no desde el diálogo para mantener el status quo. Y en el caso de Bernardo, bueno, hablemos de semilla, solo 23 o 24 curules, según lo que al final vaya a ser de aquí a 2 meses, porque esto seguirá moviéndose un poco. Es un buen número, pero al final cuando uno mira la distribución, esa distribución que vimos ahí, no hay suficiente para hacer oposición, una oposición que se vea reflejada en apoyo al Ejecutivo. O sea, va a ser más lo que le está ocurriendo a Boric y lo que ocurre con Petro, me temo. Y ahí es donde se tendrá que ver cómo, si en ese caso quedara, que yo quiero creer que va a quedar él, siendo un poco objetiva, ¿verdad? Yo quisiera creer que él es el que va a quedar, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque tampoco en Guatemala tenemos cultura democrática. Es tan pequeña, tan joven nuestra democracia y venimos de tradiciones dictatoriales que no sabemos hacer el ejercicio democrático y no vemos que son procesos largos, lentos, que deben caminar despacio para que cuajen verdaderamente. Entonces creo que por ahí va también parte del análisis que se podría hacer. Sí, además yo creo que Bernardo Arévalo no es Rafael Correa y no es Nayib Bukele. Es decir, no va No. a plantar un pulso con el Congreso, incluso para tratar de cerrarlo de forma ilegal. Es decir, él se va a No. mantener, si ganara las elecciones, se va a mantener dentro de la institucionalidad democrática. Acabo de escucharle en un programa de radio con Pedro Trujillo y con otras personas que le han estado haciendo una entrevista y bueno, ha estado extraordinariamente moderado en todas sus propuestas, incluido con la necesidad de no expropiar tierras, sino recomprarlas, por ejemplo, de apoyar solo el aborto terapéutico cuando está en peligro la vida de la madre, por ejemplo, en mantener buenas relaciones con China y Taiwán, y no alinearse en algo que a Guatemala le pilla muy, muy de lejos. Entonces, bueno, tampoco, importantísimo, ha dicho que en caso de ganar no subiría los impuestos, sino que Ujú. trataría de hacer más eficaz el funcionamiento de la administración pública. Aquí, entre paréntesis, yo eso lo dudo. A ver, lo dudo porque es verdad que el mejor, bueno, yo casi diría el único plan de gobierno serio es el de Semilla. Pero yo tengo mis dudas de que sea realizable sin subir impuestos. Por más que combatas la corrupción, que lo van a hacer, por más que combatas el contrabando, que sé que lo van a hacer, pero yo creo que los números no dan. Creo, y no soy economista y por lo tanto no me atrevo pero creo que los números no dan sin subir los impuestos.
Y, y creo que la propuesta, bueno, hay otra propuesta muy interesante y problemática, que es el tema de la compra de medicinas por parte del Estado, para que Ujú. el escándalo que es la compra de medicinas en Guatemala y el acceso a la medicina sea más asequible para todo el mundo. Esto es una idea muy buena y que es muy necesaria, le va a poner en frente a los poderosos intereses de las farmacéuticas. Y que, por lo tanto, hay todo un terreno muy complejo para Bernardo Arevalo. ¿Puedo una intervención Sí, respecto a por esta? supuesto, por supuesto. En cuanto al tema de los impuestos, creo que de lo que va el proceso que menciona Arevalo y que está como parte del plan de gobierno es no subir impuestos en una primera fase, es hasta que esto se estabilice. De hecho, traigo a colación a Solórzano Fopa, que es quien lideraba y que iba como candidato a alcalde para Ciudad de Guatemala, que fue superintendente de SAT y logró en su momento el 100% de recaudación, logró alcanzarlo, pero también se vio que su persecución política inició precisamente porque atacó a esas élites económicas que son las élites políticas del país. Entiéndase el CACIF. La élite económica es la élite política en este país. Y por las multas y los procesos que están establecidos en las leyes tributarias, en el Código Penal por cometer delitos tributarios, es que ahora hay una persecución en la que él pues paró en la cárcel. El otro asunto es en cuanto al tema y es parte del mismo problema. Él lo que pretende, o lo que se pretende desde Semilla es devolverle al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social su naturaleza, para lo que fue creado, que, que es la seguridad social en el amplio sentido de la palabra y que ha funcionado bien en otros países, sin irnos tan lejos a Costa Rica. En España mismo, pues funciona bastante bien. El problema aquí es que tenemos condicionados. Nosotros o vamos y pagamos por salud privada o nos morimos en un hospital público. No hay opción. Pero esto tiene también un tono profundo perverso que viene desde atrás, desde esta élite económica que también es dueña de las farmacéuticas y de los seguros médicos. Y por ahí es donde creo también va a venir un ataque profundo donde podrían haber alianzas, incluso con Sandra Torres, que en su momento han sido dispares no me atrevo a decir enemigos, pero que sí han sido polos más o menos opuestos, porque ella no ha ofrecido esto. De hecho, ella básicamente respecto a la fiscal general, a esta fiscal que está hecha a la medida de este pacto de corruptos, que ya el término pues habrá que ver cómo lo definimos, pero dijo que ella la dejaría continuando en el poder otros 4 años más. ¿Por qué razón? Si ha tenido un pésimo desempeño y ha dado marcha atrás a investigaciones en casos de corrupción, por ejemplo, y ha empezado la persecución penal de opositores políticos, prensa, etcétera. O sea, sí es un panorama bastante complicado. Y luego, pues que seguimos en Guatemala, es increíble. Estamos en pleno siglo XXI, estamos en 2023 y le seguimos teniendo miedo al fantasma del comunismo. Esa es la retórica que hay ahorita. Semilla es comunista, va a ir a expropiar tierras y va a ir a abortar niños. Eso es lo que se está, en esos términos así coloquiales es que está circulando la desinformación ya desde el 25 de junio en redes sociales, hasta por llamadas telefónicas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Pues la verdad yo no lo tengo muy claro. No, es muy difícil porque, sobre todo en zonas rurales, que es donde no votan o no han votado
a Semilla, Exacto. esa idea cala mucho. Quería hacer dos comentarios muy breves. Uno, me van a permitir mi debilidad como historiador. Bernardo Arévalo tiene un punto a su favor muy importante y es su apellido. Él es hijo de Sí, Juan José Arévalo, que es sin duda uno de los mayores y mejores presidentes que ha tenido la historia de Guatemala, creador del ICS, creador del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que precisamente quiere repotenciar Bernardo Arévalo, que ganó el día 25 de junio, el Día del Maestro, y su padre fundamentalmente fue un maestro. maestro. Es decir, parece que todo se ha reunido en favor de que Arévalo pasara a segunda vuelta. No digo que ganara, que muchos lo ven claro, yo tengo mis dudas, pero bueno. Y otra cosa que sí quería comentar, y esto ya es una opinión muy personal, creo que igual que está muy mal y que creo que es un error demonizar a Arévalo como comunista, come niños, aborta No lo niños, es. etcétera, también creo que Semilla comete un error cuando demoniza a Cacif. Yo sé que Cacif no son ángeles del Señor venidos a la tierra, son empresarios, buenos, malos, con sus intereses, pero si Bernardo Arévalo gana y quiere gobernar, tiene que acercarse, tender la mano y tender puentes a Cacif y no meterles miedo, sino todo lo contrario, intentar seducirlos, vamos a utilizar esta palabra. Si no, nos encontraremos en una parálisis, no solo en la relación con el Congreso, sino en la relación con los principales organismos de la sociedad guatemalteca. Cierto. De hecho, lo ha mencionado. Ha dicho que no, desde Semilla tampoco es que no se busque la alianza público-privada, por ejemplo, pero sí se espera también que haya más intervención del Estado, porque de momento lo que ha habido es menos intervención del Estado y no ha funcionado. Pero es verdad que pareciera que hay como una lucha antagónica ahí, que en realidad, pues, tal vez muy moderadamente ha mencionado Bernardo que sí entiende la importancia y la necesidad de las alianzas público-privadas. Y cuando se habla de las alianzas público-privadas, pues está hablando básicamente de las alianzas necesarias con esta fuerza económica que es el CACIF. Genial, pues muchísimas gracias. Voy a aprovechar en cierta medida que la gente está tranquila en casa para lanzar una pregunta. Al final, como mencionaba Rogelio sobre la incapacidad que estamos teniendo para leer a las sociedades y como mencionaba Juana sobre el hartazgo de la ciudadanía, la cultura democrática más débil, a mí se me venía una pregunta a la cabeza leyendo los medios y es si el voto nulo es un voto antisistema en Guatemala o si realmente ese voto nulo lo que está haciendo es reconocer la democracia como una potencial vía de cambio. Esto relacionado con la gobernabilidad, porque al final, si ese voto nulo se lee o se entiende como un voto antisistema, igual puede tener incidencia en la posible gobernabilidad de Arévalo, pero si ese voto es más, depende, ¿no? Al final es como, ¿cómo lo veis vosotros? Si este voto nulo es realmente un voto que está fatigado, pero que sigue viendo en estos cauces una posibilidad de cambio a través de un líder diferente o una líder diferente, o si realmente creéis que es un voto que está ya automáticamente alejado de entender estos cauces como cauces legítimos. Y tenemos una pregunta de la profesora Mar por el chat. Si me permite, Juana, muy brevemente, yo creo que es un voto anti este sistema, no antisistema en general, antisistema democrático, no, anti este sistema que, bueno, ya digo que se llama pacto de corruptos, como lo definamos, pero que es de un Estado cooptado por una élite durante muchos años. Eso sí, por eso yo creo que gran parte de ese voto nulo, incluso tal blanco también, se termine yendo hacia Bernardo Arévalo. Yo estoy prácticamente convencido de eso. Más, evidentemente, el voto a vos con ese, etcétera. Entonces, ahí sí que creo que va a tener un caladero de votos, porque hay gente que quiere cambio
y no quiere esa clase política. No tenía claro un candidato que fuera, que pudiera encarnar el cambio, porque Villacorta y Arévalo no estaban prácticamente en el radar, y cuando por fin ha dado la sorpresa a Bernardo Arévalo, ese voto nulo ya tiene a alguien que le pueda encauzar. Sí, Juana. Sí, de hecho sí, yo también creo que es un voto anti este sistema, como dice Rogelio. Eh, de hecho, ya se está escuchando, o se mira, se lee, uno hace, pues, es un seguimiento en las redes, pues toda esa gente que votó nulo y que abiertamente dice, yo voté nulo porque no sirve, no sirven, todos son lo mismo. Dicen, ahora que Bernardo está en segunda vuelta, mi voto va a ser por Semilla. Eso significa que efectivamente, yo aquí tengo un poquito de miedo también, no sé cómo interpretarlo y tal vez ahí Rogelio nos puede echar la mano. Sandra Torres siempre ha sido la segunda, digamos, en términos de, o sea, siempre ha sido el voto en contra en segunda vuelta. Y eso es algo sistemático que también hay que analizarlo. ¿Por qué? Yo creo que también es parte de qué hacer política, porque si bien no entra, tiene un fuerte caudal de curules en el Congreso, por ejemplo, e incluso en municipalidades, en consejos municipales y luego incluso hasta en Parlacén. Pero en este momento yo creo que el voto nulo se va a decantar por ir en contra de ella, que en este momento es quien representa a este continuismo del sistema, y a favor de Bernardo Arévalo. Creo que con eso también se contesta un poco la pregunta de la profesora Mar Martínez. ¿Para quién sería? Yo creo que la mayor parte de ese voto nulo se va a ir hacia Bernardo Arévalo. Hubo un 17% de votos nulos para este proceso electoral. Es mucho mayor. Imagínense qué fuerte es que sea el voto nulo, el porcentaje sea mayor que la que va encabezando las votaciones para la segunda vuelta. 17% de voto nulo contabilizado al día de ayer en la noche, y ella tiene 15 y pico por ciento, 10, sí, 15, 16% aproximado. Es muchísima, o sea, eso no es normal. Rogelio. Bueno, yo sin querer, porque no, ni lo había visto, he contestado a Mar. Efectivamente, yo creo que el voto nulo y el voto blanco se va a articular a favor de Bernardo Arévalo, sin duda. Y la verdad es que yo creo que la segunda vuelta, como suele ocurrir, va a ser una lucha entre coaliciones negativas. Es decir, el rechazo hacia Sandra Torres, su clientelismo, su autoritarismo, su cogobierno con los gobiernos más corruptos en los últimos años, el rechazo que ella misma, incluso también por ser mujer, ha concitado durante mucho tiempo y que le ha hecho ser hacedora de presidentes, porque evidentemente como nunca ganaba, cuando pasaba la segunda vuelta, ese rechazo que acumulaba hacía que el trincante fuera un comediante de televisión o una figura, bueno, no la califico, fueran los que ganaran. En realidad tiene la oportunidad histórica en su mano. ¿Por qué? Porque ahora va a concitar todo el voto del sistema que la odia, como yo decía antes, pero que la va a tener que votar, aunque sea poniéndose las manos en la nariz para hacerlo. Lo cual va a hacer que muchos no la voten, por cierto. Pero ella va, como hemos dicho, a levantar la bandera de que viene el peligro, como muy bien decía Juana, porque todos nos entendamos, el peligro comunista. Entonces, por otro lado, la coalición negativa que tiene que construir este Bernardo es fundamentalmente destacar que Sandra es más de lo mismo, es corrupción, es clientelismo, es élite tradicional y es ineficiencia del Estado. Entonces, bueno, esos dos trenes son los que van a pugnar en torno a la población guatemalteca. Muchísimas gracias a ambos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere más.
Mar nos escribe sobre los potenciales problemas de gobernabilidad si ganara Arévalo. ¿Qué partidos, diputados creéis que están más dispuestos a hacer un pacto con Semilla para aprobar leyes en el Congreso? Interesante. ¿Quién Juana, quiere? si quieres. Puedo contestar yo esta, basándonos en lo que ha ocurrido desde que está la bancada Semilla en el Congreso. Se podría decir que hay una suerte de partidos de oposición muy pequeños, que no hacen una oposición muy fuerte. Pues podemos mencionar al MLP, Movimiento de Liberación de los Pueblos, que es una posición extremadamente radical, de izquierda muy radical, incluso de cambiar el sistema completamente. Ellos van por esa línea. Semilla, WINAC, URNG Maíz, centro izquierda y la izquierda. Entonces, en este caso, en este momento, en este proceso electoral, pues se mantienen más o menos los mismos. La verdad no tengo recuerdo claro en este momento si el MLP consiguió curules. Yo creo que no, Creo que creo que no, es no. cierto. Pero el MLP no, pero sí creo que se podría hacer para algunas determinadas leyes, alianzas con Partido Voz, por ejemplo. No digo que sea un partido con el que se pueda hacer alianzas al 100%. Tenemos que recordar que Voz básicamente deriva de la UNE, es un ala de la UNE. Entonces, se podrá hacer algún tipo de alianzas para determinadas leyes o para determinadas decisiones que se puedan tomar en las que sí se puede ir en conjunto. Lo mismo ocurre con el Partido Bien, que eso es lo que ha ocurrido en otros momentos. Se podrá hacer con URNG Maíz, que nos comenta aquí la doctora Cindy Poroj, que está por ahí también. Eh, Se podrían hacer también alianzas con WINAC, pero no es una alianza permanente, sino que solo para determinados contenidos de decisiones que se deban tomar en el Congreso. ¿Sabéis lo que ocurre? Las aplanadoras famosas han desaparecido en Guatemala, pero eso no era problema para Yamatei o para Morales, para Otto Pérez Molina, incluso porque, no nos engañemos, los votos que no tenían estos presidentes se compraban y al final se conseguía conformar una alianza informal a base de cambio de favores. El problema, si ganara Bernardo Arévalo, es que Arévalo y Semilla son un partido honrado. No va a jugar ese juego, no va a jugar el juego de comprar. Y cuando digo comprar, es en toda la extensión de la palabra, de comprar alianzas. Y si Bernardo Arévalo no puede comprar alianzas, como bien dice Juana, va a tener muy poco margen para establecer alianzas porque los partidos más cercanos a él no le dan mayoría y los que están fuera de él solo van a pactar con Bernardo Arévalo si éste les da algo a cambio, pero algo material, no cuotas de poder, no cogobernanza en la administración, sino algo mucho más palpable. Entonces creo que ese es el gran problema que podría afrontar una futura administración de Arévalo. Perfecto. Pues nos da las gracias, Mar. Sí. Un saludo. Un saludo Eh, más. pues si no tenéis nada más que comentar, yo creo que podemos planificar volver a reunirnos el 20 de agosto Yo para encantado. discutir como los hallazgos o los no hallazgos y la victoria o no de Arévalo y cómo va a avanzar todo el proceso. Así que no me queda nada más que daros las gracias por estas magníficas presentaciones, por acompañarnos y nos vemos en unos meses. Muchísimas gracias.